Bueno, les presento, este es mi hospital, el Centro Médico Naval de la Secretaría de Marina Armada de México. Y pues como les comentaba al inicio, vamos a hablar acerca del tema de anestesia total intravenosa en paciente embarazada. A continuación, es importante mencionar parte de los objetivos de esta charla, en el cual me es imperativo revisar los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren durante el embarazo relacionados con la administración de la anestesia. Asimismo, también revisar y describir los cambios farmacológicos, farmacocinéticos y farmacodinámicos implicados con la administración de anestesia total intravenosa. Y también hacer una referencia a la teratogenicidad, que no solo es el efecto de los fármacos usados, también en anestesia, que pudieran también afectar la participación y en la diferenciación a nivel celular y la organogénesis, sino en cualquier cambio significativo en la función o morfología y relacionado con lo que es el manejo anestésico. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva y me es importante mencionar parte de lo que son las estadísticas de este tema. Como punto inicial, según los datos de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, que es el ENADIT, se calcula que en México hay 22.2 millones de mujeres y en las cuales hay de 15 a 49 años de edad han estado embarazadas. Mas, sin embargo, quiero platicarles lo siguiente. La tasa más alta se presenta en mujeres de 20 a 24 años de edad, con 118.2 nacidos vivos por cada 1,000 mujeres. Me es importante también mencionar que los datos otorgados por lo que es la Organización de las Naciones Unidas otorga un factor importante, que durante la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2019, el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, presentó la Estrategia Mundial para la Salud, en la cual esta estrategia funciona y ha sido una hoja de ruta a nivel mundial, y se reportan las siguientes estadísticas, en las cuales me es importante mencionar que del 0.75 a 2% de pacientes embarazadas se someten a cirugía no obstétrica. Y también es importante mencionar que de este porcentaje, 75,000 mujeres embarazadas se operan a sabiendas de que están en pro de tener un bebé. Y por último, dato importante, 1.2% de mujeres en edad reproductiva tienen la prueba de embarazo positivo al ingresar a una cirugía electiva. Datos importantes en cuanto a estadística. Y pues bueno, según la declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre la tasa de cesárea, el número de pacientes que se someten a intervenciones no obstétricas más frecuentes en pacientes embarazadas son las siguientes cirugías. 1 de cada 1,600 se someten a cirugía de colecistectomía, ya sea laparoscópica o abierta. Extirpación de quistes ováricos complicados, trauma y cirugía oncológica de mama, aneurismas intracraneales y valvulopatías, así como feocromocitomas y apendicectomías que se presentan de 1 en 1,500 embarazos. Ahora bien, en México, la atención materna representa aproximadamente la mitad de las intervenciones médicas. Más sin embargo, un 46.5% de estos egresos hospitalarios de las unidades médicas del sistema de salud va a representar este porcentaje en cuanto a pacientes que se someten a cirugía. Bueno, ¿cuáles son las entidades nosológicas a las cuales se someten las pacientes a emergencias obstétricas? Bueno, en cualquier momento se dividen en 3 etapas. En la primera etapa es en cualquier momento del embarazo o el puerperio, entre los cuales encontramos lo que es el hígado graso agudo del embarazo, la trombosis venosa profunda en puérpera, el hipertiroidismo con crisis hipertiroidea y el embarazo y cardiopatía. Posteriormente viene lo que es la primera mitad del embarazo, entre los cuales encontramos como causas el aborto séptico y el embarazo ectópico. Y al último, segunda mitad del embarazo, con o sin trabajo de parto, encontramos estas entidades nosológicas, como es la preeclampsia severa con manejo inicial de 4 a 6 horas con pobre respuesta, preeclampsia severa complicada, con síndrome de HELLP o insuficiencia renal aguda asociado a eclampsia, y placenta previa total con o sin sangrado activo, así como corioamnionitis. Bueno, dentro de lo que es la anestesia general, hay
indicaciones absolutas en las cuales la paciente se somete a este tipo de anestesia. ¿Cuáles son estas indicaciones? Son las siguientes. Bradicardia fetal sostenida, en donde es primordial la velocidad de inducción del fármaco. Hemorragias agudas, hemorragias severas, trombocitopenia severa u otras coagulopatías, así como también sepsis, infección local en el sitio de punción y otras comorbilidades asociadas, como en este caso el VIH. Ahora bien, la cirugía puede ser necesaria dependiendo de cualquier etapa del embarazo y así como la urgencia de indicación. En la revista de la Anesthesiology, como les comento en este paper, la principal cirugía, esta revista fue editada en junio del 2019, ellos hacen un análisis realmente muy minucioso en donde llevan a cabo una revisión de guías. Estas guías consisten en una serie de casos de 5,405 casos, de los cuales 42% se hizo durante el primer trimestre de embarazo. Posteriormente, el 35% durante el segundo trimestre y por último, 23% durante el tercer embarazo. Ellos llegaron a los siguientes resultados o conclusiones, en donde la cirugía solo se realiza única y exclusivamente cuando es absolutamente necesaria para la salud y la madre, el feto o ambos, y siempre y cuando siguiendo un sistema de protocolo. Ahora bien, según el International Journal of Surgery, publicado en lo que es el año del 2015, realiza el análisis acerca de la patología o dolor abdominal, en los cuales ellos hacen un diagnóstico y un tratamiento. ¿Y qué habla este artículo? Este artículo llega a las siguientes conclusiones: que la apendicitis perforada asociada con alta morbilidad y mortalidad se presenta principalmente en el tercer trimestre de embarazo y pues con severas complicaciones a nivel materno y fetal. Se observó prematuridad después de una apendicectomía negativa en un 33% y también 33% en apendicitis perforada. Ahora bien, llegaron a un diagnóstico rápido en criterio de pacientes embarazadas y llegaron a la conclusión que parte del gold estándar para diagnosticar esta patología asociada al embarazo es resonancia magnética para mejorar la precisión del diagnóstico. Y llegaron también a la última conclusión que la ecografía tiene una tasa alta de no visualización del apéndice. Y como objetivo general de este estudio fue proporcionar recomendaciones para el manejo clínico prospectivo de mujeres embarazadas con sospecha de apendicitis. Y esto es un porcentaje sumamente elevado, en un 149% de incidencia de apendicitis perforada. Entonces, ¿cuál es la problemática para el anestesiólogo? En la revista de Elsevier del año 2019, aquí mencionan que existe cierta problemática para nosotros los especialistas, y son tres principalmente, que les menciono a continuación. ¿Constituyen el bienestar del binomio materno-fetal? ¿Depende de nosotros? Sí. Mismo que puede verse afectado por las alteraciones fisiológicas y propias del embarazo. El segundo es el potencial riesgo teratogénico de los fármacos utilizados durante el manejo anestésico. Y tercero, pues lo que es la comorbilidad asociada. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de lo que son los cambios fisiológicos y sus implicaciones anestésicas. Como primera intención, voy a mencionarles los parámetros respiratorios que aumentan en la embarazada. Dentro de los parámetros respiratorios que aumentan es la ventilación minuto, el volumen corriente. Esos aumentan de un 45% sumamente elevado. El volumen de reserva respiratoria se eleva en un 5%, la capacidad de reserva inspiratoria en un 15% de aumento, el espacio muerto en un 45% de aumento, así como la ventilación alveolar de igual manera, 45% de aumento. Y la capacidad inspiratoria y la capacidad vital, pues a veces no manifiestan cambios, pero sí en un porcentaje muy bajo, en un 5%. Ahora bien, dentro de los cambios fisiológicos y los parámetros respiratorios que disminuyen el embarazo son los siguientes. Bueno, los que disminuyen de manera principal es el volumen de reserva expiratoria de un 17 a un 25%, el volumen residual disminuye en un 15%, la capacidad residual funcional disminuye del 12 al 25% y la capacidad pulmonar total a veces manifiestan cambios aparentes, pero sí hay que observar algo muy importante, que las resistencias pulmonares disminuyen de forma abismal en un 50%.
Entonces, es importante tomar en conciencia los parámetros hemodinámicos que se elevan durante el embarazo. ¿Cuáles son estos parámetros hemodinámicos que se elevan? Pues es el volumen sanguíneo con un incremento de un 45%, el volumen plasmático en un 55% de incremento, el volumen de células rojas incrementa un 30%, el gasto cardíaco en un 50% de incremento, el volumen sistólico en un 30% de incremento y asimismo fracción de eyección, el volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole también se incrementa y la frecuencia cardíaca aumenta en un 25%. Ahora, dentro de los parámetros hemodinámicos que disminuyen son los siguientes: resistencias periféricas totales en un 20%, la presión sanguínea sistólica va a disminuir en un 15%, la presión diastólica se va a disminuir de 10 a 20 TORS, y la presión venosa central, dependiendo el estadio del embarazo, se ve sin cambios. Y bueno, ¿cuáles son estas implicaciones en cuanto a la anestesia asociadas a proteínas plasmáticas en la paciente embarazada y no embarazada? Observemos los datos siguientes y quiero que presten total atención. En cuanto a las proteínas totales, en paciente no embarazada tenemos que la paciente no embarazada presenta 7.8 gramos. Más sin embargo, si vamos observando en el primer trimestre de embarazo, disminuye paulativamente, así en el segundo, pero se ve más marcado hacia lo que es el embarazo en el tercer trimestre de embarazo. Entonces, lo que son las proteínas totales y la albúmina totalmente se ven en depresión en el tercer trimestre de embarazo. Así como también lo que son las colinesterasas plasmáticas y la presión coloidosmótica disminuyen un 25%. Y en cuanto al volumen plasmático de glóbulos rojos, así como el volumen sanguíneo total y el hematocrito durante el embarazo, observamos que el volumen plasmático antes de la gestación es de 2.600 mililitros, pero al final de la gestación, es decir, en la semana 40, incrementa a 3.850. Lo que es la masa eritrocitaria, lo normal antes de la gestación, 1.400 mililitros, y se incrementa a la semana 40 con un volumen de 1.650 mililitros. Y así, paradójicamente, el volumen sanguíneo total antes de la gestación es de 4.000 mililitros y se incrementa a la semana 40 hasta 5.500. El hematocrito corporal en porcentaje antes de la gestación es de 35 y se incrementa a lo que es 30, disminuye. Bueno, incrementa al inicio, se encuentra normal, pero disminuye a lo que es la semana 40 en un 30%. Y bueno, el hematocrito venoso, al final de la semana 40 vamos a quedar en 34.1, parámetros más, parámetros menos, por lo general es un dígito de diferencia. Ahora bien, dice la literatura que la American Society of Anesthesiologists marca lo que es el concepto de anestesia obstétrica y va a desarrollar guías para las actividades anestésicas. Esas actividades van a ser realizadas para lo que es el trabajo de parto, la cesárea, la placenta retenida y la ligadura de trompas posparto. Ahora bien, nosotros como anestesiólogos administramos, va a haber un momento en que nos vamos a someter a administrar anestésicos sistémicos. Entonces, tenemos que interindividualizar la acción que vamos a generar con la toma de decisiones. Estas decisiones tienen que ser llevadas previamente con un análisis, decisiones rápidas, acertadas e implementando protocolos rápidos de acción, considerando los siguientes factores en cuanto a evaluando realizar la evaluación preanestésica previa antes de someter a cualquier paciente a cirugía del tema que estamos considerando, la edad gestacional y los cambios fisiológicos que les acabo de comentar, así como la comorbilidad y las propiedades físico-químicas, farmacocinéticas y farmacodinámicas. Un dato importante que quiero mencionarles: la anestesia general balanceada o la anestesia total intravenosa es utilizada frecuentemente en situaciones obstétricas críticas. Ahora bien, ¿cuáles son parte de los objetivos de nuestro accionar como anestesiólogos? El objetivo real es el desarrollar estrategias para el uso racional de interacciones. Siempre vamos a evaluar el estímulo quirúrgico y el tiempo quirúrgico.
Al considerar estos dos factores, vamos a administrar drogas o fármacos que van a permitir lograr el bloqueo de estrés, el despertar rápido y agradable y el despertar sin dolor. Al tener esta respuesta, vamos a tener una significativa estabilidad hemodinámica. Es decir, en una paciente embarazada es mantener una adecuada oxigenación en la madre y el feto con la menor cantidad de traspaso transplacentario de drogas anestésicas. Ahora bien, dentro de lo que son las causas maternas y fetales para realizar cesárea emergente o urgente, tenemos ciertas causas maternas y causas fetales. Dentro de lo que son las causas maternas, existe el deterioro de enfermedad preexistente, la hemorragia masiva, hipovolemia, trauma y paro. Y dentro de las causas fetales está el prolapso de alguna parte fetal, el compromiso de la circulación fetoplacentaria, el sufrimiento fetal agudo y la lesión fetal. Ahora bien, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es la farmacología aplicada al binomio. Menciono un punto muy importante. La meta de la anestesia total intravenosa es lograr la menor respuesta simpática durante todo el acto anestésico quirúrgico, mantener una adecuada estabilidad hemodinámica y tener un excelente proceso de emersión. En cuanto al proceso de lo que fue el manejo anestésico, utilizando lo que es la menor cantidad de fármaco que permita lograr estos efectos en forma satisfactoria y teniendo en cuenta lo que es la variabilidad del paciente. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que el objetivo de la TIVA es aminorar la respuesta a nivel simpático y la lesión al producto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se administra un bolo IV? Se genera un pico de la concentración plasmática, es decir, la concentración plasmática se va a elevar y este pico va a generar que descienda rápidamente en el tiempo por el fenómeno que hace el síndrome o fenómeno de redistribución. Este fenómeno de redistribución va a generar un descenso muy rápido. Entonces, las curvas de concentración-tiempo hay que tenerlos muy en cuenta. Ahora bien, la placenta es una membrana de intercambios, no es una barrera, ¿sí? Y siempre hay que considerar el tiempo y lo que es la concentración plasmática. Ahora bien, durante el pico de lo que, en cuanto nosotros suministramos el bolo, hay mayor probabilidad de que haya diversas concentraciones a nivel plasmática y esto genera que se produzcan valles y crestas a nivel de las concentraciones plasmáticas y las dosis pues van a ser insuficientes. Entonces, la cantidad de fármaco que va a llegar al sitio va a depender de diversos factores, es decir, la cantidad de fármaco administrado, lo que es la velocidad de inyección, el mayor tiempo para el decamiento de la distribución de todo este fármaco y va a ser también un factor muy importante lo que es el metabolismo y que va a reducir la disponibilidad rápida de todo este fármaco que se está suministrando a la paciente. Entonces, las propiedades farmacocinéticas de lo que estamos hablando va a generar un grado de unión a proteínas y liposolubilidad. ¿Dependen de muchos factores? Sí. En este caso, por ejemplo, en el sistema de perfusiones, en el caso del TCI, es un ejemplo. Tenemos que alcanzar y mantener una concentración plasmática siempre objetivo, determinado en un compartimento tisular, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay que considerar que el modelo de la paciente embarazada es un modelo tricompartimental. Entonces, con modelo de efecto en la paciente embarazada, los productos en este caso de la concepción, placenta y feto, forman parte del compartimento central y esto va a corresponder a un tejido sumamente irrigado y se va a relacionar directamente a lo que es, ¿cómo les puedo explicar? Que en los primeros minutos tras el bolo, es decir, de 3 a 5 minutos de estos fármacos anestésicos, se tiene que realizar todo el proceso y es el momento más álgido para el anestesiólogo. Entonces, tenemos que considerar el tiempo en el cual, siguiendo la cinética del bolo, en este caso IV, administrada en bolo,
Las concentraciones plasmáticas maternas van a representar un ascenso muy rápido, generando crestas y valles, como ya les expliqué. Entonces, va a haber un flujo de mayor a menor concentración. En este caso, el de mayor concentración va a ser el B1, siguiéndole el B2 y por último el B3. Y paradójicamente, todo este retraso en cuanto al ascenso gradual de todas estas concentraciones de sitio-efecto se van a ir haciendo como un tipo de escaloneo y va a generar que haya una concentración plasmática igualitaria al sitio efecto y se genere el proceso de histéresis. Entonces, al generarse la histéresis, va a haber un mejor efecto clínico y posteriormente va a haber decaimiento de distribución y eliminación de lo que es todos los fármacos que se suministraron y por lo tanto los efectos en la madre y el producto. Ahora bien, dentro de la distribución de los tejidos va a depender de las características del fármaco. En este caso, va a depender de lo que es a favor del gradiente de concentración, de su unión a proteínas plasmáticas, del flujo sanguíneo y si el fármaco también es muy liposoluble. Entonces, por lo tanto, va a acceder más fácilmente a los órganos muy irrigados como lo es el cerebro y el corazón, el hígado y los riñones y más despacio al músculo y con mayor lentitud en pacientes que tienen grasa y otros tejidos poco irrigados. Este es el mecanismo de lo que es la distribución en los tejidos. Ahora bien, como les comentaba hace un momento, la barrera placentaria no es barrera placentaria, es una membrana de intercambios. Aquí los fármacos van a pasar por difusión pasiva. Entonces, si consideramos que el fármaco pasa por difusión pasiva y es lipófilo, la difusión va a depender del flujo sanguíneo placentario. Entonces, por consiguiente, si depende del grado de concentración, también va a depender de liposolubilidad, del grado de ionización y del pH de la sangre materna y fetal. Por lo tanto, la placenta, gracias a sus enzimas, va a poder metabolizar el fármaco y los metabolitos pasan desde la madre al feto y así viceversa. Al administrar el fármaco a la paciente embarazada se debe de tomar en cuenta que parte de ella se va a unir a lo que es a las proteínas plasmáticas y que el fármaco libre, el no unido a proteínas, es el que atraviesa lo que es la placenta y actúa en el feto. Ahora bien, esto va a generar diferencias en lo que es la unión a proteínas plasmáticas. Entonces, al haber diferencias en la unión de proteínas plasmáticas, se va entre la sangre materna y fetal, solo del 10 al 25% de la dosis que se suministra a la madre, este 10 a 25% va a pasar a lo que es el producto. Y esta dosis va a generar distintas concentraciones del fármaco libre. Entonces, al generar distintas concentraciones en el fármaco libre, a cada lado de lo que es la membrana placentaria, estos cambios van a aumentar los efectos a nivel de las concentraciones sitio-efecto a nivel fetal, con un pequeño incremento transitorio y la concentración plasmática en sitio-efecto fetal. Ahora, dentro de los factores tras bolo intravenoso hay que considerar las concentraciones. Entonces, las concentraciones plasmáticas fetales generalmente son bajas por los factores que les acabo de mencionar. Dentro de lo que es las concentraciones plasmáticas bajas, pues hay que tomar en consideración el gasto cardíaco materno, el flujo sanguíneo útero-placentario, el porcentaje de unión a proteínas, el gradiente del pH materno-fetal, la dosis y el tiempo de exposición. El tiempo de oro desde que el paciente... Nosotros hacemos la maniobra de la laringoscopía, que es un tiempo aproximado de 3 a 5 minutos, es decir, desde que se suministra el anestésico intravenoso hasta el momento en que uno está en total acuerdo con el cirujano, no puede exceder de 5 minutos. ¿Por qué? Porque hay que considerar las vidas medias y todos estos factores que les estoy mencionando. Enfatizo, en el neonato, del 10 al 25% de la dosis pasa al bebé. Pero bueno,
hay que tomar ciertos factores en consideración. En cuanto a lo que es el transporte de sangre y unión a proteínas, depende del fármaco, sí, del que está fijado a proteínas plasmáticas y células sanguíneas, pero también hay que considerar a la albúmina, el sitio de acción donde está ejerciendo la acción de albúmina. Si esta albúmina obviamente va a estar disminuida en el último trimestre del embarazo, y la distribución de los tejidos, y esto va a depender del gradiente de concentración. Ahora bien, si el fármaco es muy liposoluble, pues también se puede unir a proteínas plasmáticas del flujo sanguíneo, pero hay que considerar que este fármaco va a acceder más fácilmente a los órganos muy irrigados, como lo que es el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones, y más despacio a lo que es la grasa. Factor importante que debe de mencionarles: los pesos moleculares. El peso molecular de cada fármaco influye en lo que es en la membrana de intercambio. Ahora bien, entre mayor peso molecular, más daño va a generar a nuestra membrana placentaria. Si observamos aquí este cuadrito, es un cuadrito muy académico donde observamos hipnosedantes y gases anestésicos inhalados. Dentro de los que tengo experiencia para utilizar en cirugía obstétrica es el propofol, con un peso molecular de 178, y si observamos analgésicos opioides, el fentanil con un peso molecular de 336. Asimismo, el midazolam tiene un peso molecular de 325, y pues bueno, considerando lo que es el remifentanil, que entró a México en meses pasados, tenemos un peso molecular de 412, y la ketamina con 238 de peso molecular. Ahora observemos lo que son los gases anestésicos inhalados. En cuanto al oxígeno, el peso molecular del oxígeno es de 32, más sin embargo, dentro de los gases inhalatorios que más se ocupan en quirófano es el desflorano con un peso molecular de 168 y el sevoflorano con un peso molecular de 200. Y observamos también lo que son los anestésicos locales, en este caso como es la lidocaína con un peso molecular de 234 y la ropivacaína de 274. Ahora bien, ¿qué es el monitoreo? El término monitoreo no existe en el diccionario de la Real Academia Española. El origen de la palabra se deriva del latín morere, que significa alertar, recordar, amonestar, es decir, una jugada antes de. La observación clínica y la clínica, como anestesiólogos per se, son esenciales para la seguridad del paciente dentro de quirófano. Ahora bien, el monitoreo siempre debe de encaminarse a lo que es la vigilancia materna, lo que es la ventilación hemodinámica, la perfusión placentaria, ya que este parámetro va a influir en las condiciones del feto, principalmente en lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Importante enfatizar en este detalle: parte del monitoreo es la clínica. Al momento de realizar la inducción, es la clínica, la semiología que nosotros debemos de seguir paso a paso. Si no se cuenta con el material específico, pues para monitorizar esos pacientes dentro de quirófano. Yo les quiero mostrar el monitoreo con el cual contamos dentro del Centro Médico Naval. Pues contamos con pues un monitoreo sumamente invasivo, como ustedes observan, en situaciones críticas de estrés. Pero del monitoreo básico es que se tiene que contar, y como lo marca la ASA y lo que es la norma oficial mexicana para la práctica de anestesia, es la PANI, el electrocardiograma continuo de 5 derivaciones, la oximetría de pulso, la capnografía, la espirometría, tren de 4 y BIS, que son sumamente importantes para ir haciendo los modelos de titulación, es decir, suministrar la dosis que per se le corresponde a la paciente. Y obviamente, pues para cuantificar el gasto urinario hora. Y bueno, vamos a empezar a hablar en cuanto a lo que son los anestésicos halogenados. La revista de Servier de Anestesia y Reanimación del año 2010
desarrolla áreas de oportunidad. Y me parece muy importante hacer todos esos análisis en cuanto a todo este contexto. Y este contexto me es importante proponerles o exponerles esta situación que menciona este paper, en el cual dice que el sevoflurano produce un patrón característico que a su vez va a depender de la profundidad anestésica. Pero no queda hasta ahí esta información. En paciente embarazada, en menor o mayor concentración, esta va a generar inhibición de lo que es la contractilidad uterina. Entonces, es importante mencionar que la influencia de los anestésicos volátiles en el miometrio, así como lo que es específicamente el sevoflurano como el desflurano, van a inhibir lo que es la contractilidad del útero. Por consiguiente, en este nuevo paper, en lo cual en la revista de la Anesthesiology del año 2014, el biomédico Patrick Purdon, él se dedica a hacer un análisis minucioso acerca de lo que es la actividad neuronal, y tanto Patrick Purdon como con su equipo realiza investigaciones abarcando los mecanismos en los cuales hace un procesamiento de todas las redes neuronales, y hacen análisis en comparación de sevoflurano, desflurano en neonatos, y presenta, y la exposición o la conclusión a los que llega Patrick Purdon en este análisis de este paper es que los neonatos van a presentar efectos contraproducentes a nivel del sistema nervioso central y cambios en la actividad electroencefalográfica. Ahora bien, los anestésicos inhalatorios en paciente embarazada con cáncer van a generar un papel prometastásico. Van a generar efectos inhibitorios en cuanto a tiempo, dosis dependiente de la función de los neutrófilos. Van a generar un efecto favorecedor de la inducción de la apoptosis linfocitaria, y también van a promover el crecimiento y la proliferación de las células madre del endotelio. Es decir, van a generar una proangiogénesis que favorece el crecimiento tumoral y asociado a teratogenicidad. Hay que considerar que la madre está expuesta en su sistema inmunológico y todo su sistema de defensa en estas circunstancias se depleta. Ahora bien, importante, hay que considerar las características de la célula tumoral. Estas células tumorales van a generar una inestabilidad en todo el cuerpo de la paciente, van a generar una autonomía a nivel del crecimiento, van a generar una angiogénesis, van a generar capacidad de contrarrestar mecanismos apoptósicos, así como invasión y metástasis y división celular sumamente ilimitado. Entonces, esto análisis lleva a al siguiente concepto, es decir, que a un CAM que se aumente, que se maneje en el dial, va a aumentar el flujo uterino placentario, pero a dosis mayores de un CAM van a llegar a disminuir el flujo útero-placentario por vasodilatación e hipotensión, y al mismo tiempo esto va a generar que el tono uterino hay alteraciones a nivel de los electrolitos, principalmente en el calcio intracelular. Ahora bien, en el British Journal de la anestesia del 2015 mencionan que en pacientes que existe una gran variedad de moléculas, en la paciente embarazada va a existir una gran variedad de moléculas y estas van a ser estudiadas. Entonces, este paper se encargó de estudiar a cada molécula y estas moléculas son biomarcadores. Entonces, al generarse lo que es la cirugía, la respuesta metabólica al trauma, la paciente expuesta a la anestesia, pues todo su sistema inmunológico se va a ver alterado. El sistema de respuesta de mediadores de la inflamación también se va a ver alterado. Entonces, cuando se maneja gases inhalatorios, en este caso principalmente el sevoflurano, hay incremento de lo que es la interleucina 6 y la interleucina 8, que están asociados a delirium postoperatorio y trastorno cognitivo. Me es importante mencionar el concepto de anestesia multimodal.
Es utilizar varios fármacos en perfusión, conocer los mecanismos de acción de nuestros fármacos, así como elegir fármacos en beneficios de cada paciente, interindividualizando cada paciente. Entonces, yo llego a este paper. Es un paper sumamente bonito, completo. Es del doctor Emery Brown y de la doctora Marusa Naranjo, en donde ellos hablan acerca de lo que es la anestesia general balanceada, que se basa en administrar, es decir, diferentes fármacos para alcanzar concentraciones plasmáticas y un estado anestésico. Pero hablan también de la nocicepción y que se suele manejar con opioides. Pero este artículo maneja anestesia libre de opioides. Pero en sí lo que es la anestesia general multimodal va a incluir muchos agentes con acciones específicas en el sistema nervioso central, como lo es la dexmedetomidina y otros con objetivos menos específicos, como es la lidocaína, el magnesio, y en este caso el artículo del doctor Emery Brown y la doctora Marusa pues van a desarrollar o desarrollaron y postularon este abordaje multimodal basado fundamentalmente en lo que es la combinación de lo que es la sinergia farmacológica y lo que es el entendimiento de las diferentes vías anatómicas, fisiológicas implicados en los tres componentes pues de lo que es el estado anestésico, lo que es inconsciencia, inmovilidad y antinocicepción. Ahora bien, voy a mencionar una encuesta sobre la práctica de inducción de secuencia rápida realizada en Inglaterra. Es una revista de Elsevier que fue editada en el 2018. Ellos hacen un análisis sumamente minucioso de 180 cuestionarios con una tasa de respuesta del 57%, llegando a las siguientes conclusiones: que tanto la cabeza de la paciente hacia arriba hay que alinear ejes en un 57%, con la rampa en un 56%, pero fueron las posiciones preferidas para la preoxigenación. Menos la mitad de los encuestados, en este caso en un 43%, preoxigenaron hasta que se lavó el cirujano. Posteriormente, al hacer la actividad de la laringoscopía, pues hay que hacer la presión cricoidea. Fue utilizada por casi todos los encuestados en un 98%, porque hay que considerar a la paciente con estómago lleno. En este caso, ellos implementaron el fármaco el tiopental. Su respuesta fue del 67% y fue un agente de inducción anestésico elegido con mayor frecuencia y pues la mayoría de los encuestados obtuvo un porcentaje de 82%. Pero más sin embargo, en mi experiencia en el Centro Médico Nadal, nosotros utilizamos propofol con edetato y no hemos tenido afortunadamente complicaciones. En este paper ellos utilizan suxametonio 92% y fue un bloqueador neuromuscular de elección en ese país. Más sin embargo, yo no tengo experiencia con el uso de suxametonio en pacientes embarazadas, más sin embargo, nosotros lo que ocupamos es rocuronio para intubaciones de secuencia rápida en paciente embarazada. Y en caso de intubación fallida, el dispositivo de rescate pues va a ser una vía aérea supraglótica de elección, en este caso fue iGel en un 65%. Ahora bien, dentro de la revisión de la evidencia del impacto de la anestesia obstétrica en desenlaces maternos y natales, hacen un análisis de la literatura y llegan a los siguientes metaanálisis. Llegan a un estudio de 5,416 pacientes, en lo que ambos estudios concuerdan que la anestesia multimodal, ocupando concentraciones bajas de opioides, en sinergia farmacológica con algún adyuvante, en este caso dexmedetomidina, sulfato de magnesio, lidocaína, ketamina, genera una respuesta totalmente disminuida en cuanto a lo que es la respuesta adrenérgica, ¿de acuerdo? Entonces, ellos postulan y defienden lo que es la anestesia multimodal. Me es importante mencionarles este paper del maestro Eberto Muñoz Cuevas acerca del efecto inhibitorio del propofol con edetato. En nuestra institución
Nosotros lo ocupamos y hemos tenido excelentes resultados. ¿Cuál es la importancia de este paper? Explora la eficacia del propofol, porque generalmente es importante mencionar que las entidades bacterianas que generalmente se encuentran expuesto es el paciente dentro de quirófano, es la Pseudomonas aeruginosa, entre otros más, así como enterobacterias. Estas van a crecer suspendidas en lo que es la propofol, que no contiene detato. Es un punto sumamente importante. Entonces, quiero mencionarles lo siguiente, que el crecimiento de estas entidades clínicas multiresistentes van a aumentar el riesgo de la salud per se de la paciente. Nuestro riesgo como anestesiólogos también. El propofol con edetato no es un sustituto de las medidas de asepsia y antisepsia, o sea, todas las medidas de asepsia que se generen. Más sin embargo, el edetato va a generar un efecto retardado de todos estos microorganismos. Ahora bien, en el International Journal del julio del 2004, ellos hacen una serie de casos, hacen una serie de análisis en los cuales los efectos maternos, tanto maternos y neonatales, a la respuesta del remifentanilo combinado con propofol, ellos empezaron a administrar dosis, planteando, analizando lo que es la respuesta hemodinámica de todas estas dosis, empezando con 50 microgramos kilo IV, seguido posteriormente de lo que es una infusión de propofol, utilizando concentraciones plasmáticas en perfusión continua en el piso de la ventana terapéutica. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Empezaron primero con una perfusión sin suministrar bolos en 2.5, 4.5 y así sucesivamente. Ellos fueron haciendo el análisis de acuerdo a lo que necesitaba cada paciente. Entonces, proporcionaron una línea de seguridad por medio de este paper y analizaron que siempre que se tomen concentraciones en perfusiones continuas sin generar targets o cambios en lo que son las dosis de perfusión o bolo, siempre deben de ser continuas con una que va a generar una respuesta aminorada en cuanto a los cambios hemodinámicos que se presenten tanto en el feto como en la madre. Ahora bien, les menciono este paper que me pareció sumamente importante en pacientes en cuanto a la eficacia de comparando la acción de sufentanil con propofol versus remifentanil con propofol como anestésico en pacientes con cirugía de craneotomía. Realizaron un metaanálisis en la cual llegaron a las siguientes conclusiones. ¿Es un hipnótico de acción rápida el propofol? Sí lo es, y con duración breve, con una unidad de proteínas del 96%, con un clearance alto de 30 mililitros kilo minuto. Va a atravesar la placenta en un 70%, alcanza una relación feto-materno, placentaria de 0.5 a 0.7, la cual va a poder incrementarse a 0.76, y si la anestesia se mantiene con una perfusión de 5 miligramos kilo hora. Esto es decir, sin efectos en la contractilidad uterina. Sumamente importante este dato. Se puede utilizar en sangrados masivos. Hemorragia. El propofol, sí, en el piso de la ventana terapéutica. Ahora bien, hay que considerar este efecto de la dexmedetomidina. Es la Anesthesiology del 2021. Ahora bien, en lo cual ellos consideran el efecto de la dexmedetomidina y el remifentanilo intravenoso y analizan resultados a nivel neonatal. Es decir, ellos van a investigar los efectos de la dexme y el remifentanilo IV en resultados neonatales. Los resultados fueron analizar las puntuaciones de Apgar de 1 a 5 minutos. Entonces, los resultados secundarios van a ser una incidencia de ventilación con mascarilla facial únicamente por un par de minutos. Ahora bien, tomando en consideración estos papers que les estoy mostrando como a la par, hacen un análisis sistemático, son metaanálisis llevados a cabo, uno en 5,000 pacientes y otro aproximadamente en 4,600 pacientes, en donde demuestran que la efectividad de estos metaanálisis
pues son totalmente considerados como medicina basada en evidencia totalmente, porque utilizando lo que es la sinergia y disminuyendo las concentraciones de narcótico, que es lo que le pega directamente al producto, se puede utilizar anestesia total intravenosa en este tipo de pacientes. Ahora bien, dentro de lo que son los opioides de inducción rápida para la cesárea bajo anestesia general, se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis de estos ensayos. Según este paper publicado en el 2019, en donde se mencionan puntos sumamente importantes, que los opioides van a ser agentes efectivos para disminuir o suprimir lo que es la respuesta adrenérgica a la laringoscopía, van a generar, que en este caso analizaron lo que es el remifentanil y el alfentanil, no van a impactar en el Apgar score. De manera personal, yo no tengo experiencia en el uso del fentanil y pues esto no va a impactar en la necesidad de requerimiento respiratorio en el neonato. En cuanto a lo que es la anestesia total intravenosa, utilizado en esta paciente, si ustedes observan, es de la revista Servier, la paciente pues hicieron un análisis, un reporte de caso con la esclerosis lateral amiotrófica, llegaron a las siguientes conclusiones, que los opioides, el neonato, como les comentaba anteriormente, recibe alrededor del 10 al 25% de la dosis administrada a la madre. Genera una analgesia adecuada en la anestesia general como mínima repercusión fetal, además de que cuenta con antagonistas directos. Y asimismo, sin alterarse la ventilación, siempre y cuando no se alteren los niveles en sangre umbilical, no excedan de 0.04 miligramos por mililitro. Como les mencionaba, puntos álgidos y claves es el momento del pinzamiento del cordón umbilical. ¿Por qué? Porque ahí es donde van las concentraciones del bolo intravenoso que se suministraron y hay que considerar sitio efecto, concentraciones plasmáticas, vida media, queo y pues toda una serie de conceptos de fármaco. Ahora bien, en este paper, que es un artículo sumamente original, ellos analizan la eficacia de sufentanil con propofol versus remifentanil propofol en neurocirugía. En este caso fue una craniotomía, fue un metaanálisis. Ellos inician con TCI plasma empleando propofol con dianas de 2 a 4 microgramos por mililitro. El fentanil lo utilizan con bolos de 4 microgramos por kilo y empleando timba manual con perfusión de remifentanil a 0.2 miligramos kilo minuto. Y por supuesto, al emplear todos estos medicamentos, ya sea en este caso remifentanil o fentanil, combinando con propofol, siempre hay que monitorizar la hipnosis, según menciona este paper, con el BIS, la entropía y siempre guiar la titulación de acuerdo a lo que necesita realmente al paciente. En este caso es el peso real con el que cuenta el paciente, ¿de acuerdo? Ahora bien, el peso que les voy a mencionar ahorita de este paper es sumamente importante. Es un metaanálisis, es una revisión sistemática de 95 estudios en donde se llevaron estrategias farmacológicas para hacer una revisión de los cambios en la intubación y en los desórdenes hipertensivos. Pero si observamos aquí, ellos hacen la combinación o la sinergia de lidocaína, en este caso sulfato de magnesio, combinado con esmolol, nitroglicerina y otros fármacos asociados a este tipo de patología. Entonces, al hacer este metaanálisis, yo voy a llegar a otro paper. Importante considerar, cáncer en embarazadas. Según la FIGO, la técnica anestésica sí influye. Como ya les había mencionado en los papers anteriores, la técnica anestésica per se, cuando la paciente se somete a una respuesta metabólica al trauma, va a generar inmunosupresión y esta inmunosupresión va a generar dolor, estrés psicológico, hipotermia, transfusión, opioides a dosis altas, pues va a generar que el producto pues salga con depresión a nivel respiratoria. En cuanto a los anestésicos inhalatorios, el paciente va a surgir
con un grado de hipotermia. Generalmente salen con cierta estímulo a nivel distal de su cuerpo, con temblores que no son controlados como respuesta al suministro de los gases inhalatorios. En cuanto a la técnica anestésica, también asociado a lo que es la anestesia general, va a haber incremento de las células tumorales, va a generar que haya diseminación, adherencia, crecimiento y penetración de los polimorfonucleares. Asimismo, va a generar aumento de la angiogénesis y pues por lo tanto va a disminuir todo lo que es la respuesta a nivel celular. En este paper les muestro lo que es la comparación de los diferentes opioides, el porcentaje de concentración pico en el sitio efecto. Entonces, el que más tarda, el efecto retardado es el sulfenta, en actuar, más bien en depurarse. Más sin embargo, la actuación del remifenta alcanza concentraciones en el sitio efecto de manera rápida. Obviamente no se tiene que suministrar en bolo, porque hay la consideración de que se genere un tórax leñoso. Entonces siempre hay que administrarlo por perfusión lenta y sin generar valles ni crestas en cuanto al uso de remifentanil. ¿Para qué? En el momento en que se cierra la perfusión, pues a los 5 minutos ya hay proceso de emersión del paciente. Y pues bueno, en este paper les menciono acerca de la importancia del magnesio en pacientes obstétricas, en el manejo obstétrico. Es decir, cuáles son los criterios de profilaxis del sulfato de magnesio en presiones promedio arriba de 140-90 milímetros de mercurio después de las 20 semanas de gestación, es decir, una hipertensión crónica. Cuando hay proteinuria en mayor de 2 cruces y aumento de la creatinina más que de 1.2 miligramos por decilitro, con plaquetas mayor a 100.000, aumento del aspartato y esto va a ser considerado 2 veces elevado a lo que es el rango basal, persistencia de cefalea y escotomos en las pacientes y persistencia de lo que es el dolor epigástrico o dolor en el cuadrante superior derecho. Esos son parte de los criterios en los cuales se utiliza lo que es el sulfato de magnesio, que se utiliza como adyuvante. Y obviamente en esta patología de lo que les acabo de presentar. En cuanto a la alternativa de la ketamina, les presento este paper del maestro Navarrete Suazo en cuanto que utilizando la ketamina a dosis bajas se utilizan principalmente en unidad de cuidados intensivos, en cirugías relativamente con respuesta al dolor alto. Tiene propiedades muy importantes la ketamina, entonces disminuye la adhesión de leucocitos y plaquetas, la ketamina va a bloquear el receptor NMDA, disminuye la liberación de principalmente lo que es el glutamato, antagoniza los receptores muscarínicos y nicotínicos y también va a disminuir lo que es la recaptación de las catecolaminas. Entonces, esto expresado en concentraciones plasmáticas va a ser haciendo la analogía, es decir, concentraciones plasmáticas por debajo de 0.1 microgramos por mililitro no va a producir ningún efecto. Entre 0.1 microgramos por mililitro a 0.35 microgramos por mililitro va a producir un efecto analgésico. Y entre 0.35 a 0.4 microgramos por mililitro va a aparecer el efecto disociativo. Entonces, dentro de la técnica que menciona el doctor Víctor Suazo es lo siguiente: ketamina 0.2 miligramos a 0.5 miligramos kilo hora, combinado obviamente con propofol en este caso, en ocasiones se utiliza cisatracurio, rocuronio, o puede ser en bolo, en este caso ketamina, usado en 0.2 a 0.3 miligramos kilo. En caso de que se utilice en esta dosis, hay que iniciarla lento con un tiempo de 10 a 15 minutos. Y bueno, este paper me apoyó bastante
en cuanto a desarrollo de este tema. ¿Cómo hacer anestesia total intravenosa? Del maestro Ramón Tomás Martínez Segura. En cuanto a hacer anestesia total intravenosa y razonando las ventanas terapéuticas de igual manera, lo que menciona el doctor Martínez Segura es que se tiene que tomar en consideración lo que es el peso ideal del paciente. Es decir, ocupando la dosis de lo que es fentanil, el maestro menciona, con su amplia experiencia de más de 20 años, ocupa la dosis de fentanil de 3 microgramos por kilo, como bolo, ¿de acuerdo? Y en este caso utiliza propofol intravenoso de 1 a 2 miligramos kilo hora. Y el rocuronio, en este caso lo menciona, de 0.6 miligramos por kilo. Súper importante estos papers que les acabo de mencionar, porque me parece fascinante cómo se va desarrollando todo el contexto para nosotros interindividualizar la acción como anestesiólogos en nuestro paciente embarazada, pero tomando en consideración las alteraciones fisiológicas per se como tal de la paciente. Ahora bien, en este último paper, lidocaína, que es del BMC Anesthesiology, publicado en el 2021, hacen la combinación de lidocaína con magnesio, en donde se preserva la estabilidad hemodinámica durante la anestesia general, generando un retraso en el bloqueo neuromuscular. Ahora bien, lo que asocia este paper es que estudios con lidocaína, su aclaramiento va a depender casi y exclusivamente del flujo sanguíneo hepático. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a pesar de que haya aumento de todas estas consideraciones en cuanto al gasto cardíaco, el flujo sanguíneo hepático no se va a alterar. Entonces, las concentraciones y los datos fundamentados en cuanto a lo que es el aclaramiento de la lidocaína, pues no se va a ver alterado totalmente. Y las bondades de la lidocaína en perfusión en pacientes que se someten a cirugías de gran complejidad es que disminuyen el hilio paralítico postoperatorio. Ahora bien, ¿cuáles son nuestras conclusiones del uso de anestesia total intravenosa en paciente embarazada? La anestesia multimodal en la paciente obstétrica tiene un amplio repertorio de combinaciones, con el objetivo de optimizar los resultados perioperatorios del binomio, actualmente con la medicina basada en evidencia, sin olvidar los principales objetivos del manejo anestésico de estas pacientes: prevenir la aspiración, anticipar una intubación difícil, mantener la oxigenación, asegurar la perfusión materno-feto-placentaria y mantener un nivel profundo de anestesia para evitar lo que es la conciencia intraoperatoria y minimizar los efectos colaterales. Ahora bien, quiero mostrarles un corolario que es de un caso real que tuvimos nosotros aquí en Marina y se los quiero compartir. Fue un caso de suma área de oportunidad y quiero compartirles esta acción que tuvimos. Fue una acción conjunta. Es una paciente que provino del Hospital Naval de Acapulco. Es una femenino de 27 años de edad, militar en el activo. Procedió del Hospital Naval de Acapulco en ambulancia aérea, vía institucional. El motivo de ingreso a nuestro centro médico naval fue el deterioro de la función respiratoria, probable influenza. Ahora bien, quiero mencionarles algunos datos de importancia. Negó siempre enfermedades crónico-degenerativas, más sin embargo, manifestó ser alérgica al ciprofloxacino y al látex. Dentro de sus antecedentes quirúrgicos, posoperado de hemiteroidectomía y por probable tumor, desconoce causa, y posoperado de apendicectomía. Ahora bien, quiero presentarles estos datos. Inició el padecimiento actual, previo al traslado aéreo, 48 horas con antelación, con cefalea, astenia, adinamia, debilidad generalizada, fiebre de 39 a 40 grados centígrados, agregándose rinorrea, tos productiva incapacitante, motivo por el cual
el Hospital Naval de Acapulco, en donde se presentó con deterioro de la función respiratoria, ameritó uso de mascarilla sin mejorar la respiración ni saturación en ese momento. Se decide el manejo de la vía aérea avanzada. En este caso se intubó por parte del anestesiólogo, motivo por el cual se envía a terapia intensiva y de traslado a esta unidad. Ahora bien, de manera personal, yo recibí al paciente en el aeropuerto con perfusión bajo sedación con midazolam. Estaba pasando a 0.2 miligramos kilo hora, neurológicamente con RAS de 4, nervios craneales sin datos de patología, cardiohemodinámico con apoyo de vasopresor, manejado con noripinefrina, pasando a 0.5 microgramos kilo minuto, y precordio rítmico con taquicardia. Lo demás sin soplos agregados. Y pues bueno, también la paciente a nivel de, dentro del diagnóstico preoperatorio que hizo la justificación quirúrgica es lo siguiente. Este paciente ingresó con síndrome de insuficiencia respiratoria grave, neumonía adquirida en la comunidad con focos múltiples, enfermedad similar a la influenza, embarazo de 38 semanas de gestación por FUN, infección de vías urinarias, choque séptico, amonesa de parto pretérmino, cérvico-vaginitis. Cirugía programada de urgencia, cesárea. Tipo de la cirugía, pues totalmente urgente. Y la justificación quirúrgica se trata de que es paciente de 27 años, cursando con un embarazo de 38 semanas de gestación, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, probable neumonía grave adquirida en la comunidad, riesgo a corto y mediano plazo, por lo que se decide interrupción vía abdominal, abordaje protocolario de manera rápida en conjunto con terapia intensiva, ginecobstetricia, y obviamente nuestro servicio, anestesiología y pediatría asimismo. Se interrumpe la actividad y el compromiso materno-fetal y posteriormente el paciente ingresa a nuestro quirófano. Esto fue el motivo por el que se trasladó esta paciente del Hospital Naval de Acapulco, ambulancia vía aérea, hasta nuestro centro médico naval. La experiencia que en este caso su servidora fue totalmente estresante, sí, porque la paciente venía con datos de insuficiencia respiratoria, compromiso hemodinámico, con apoyo de vasopresor, las múltiples patologías que le acabo de mencionar, pero el manejo que yo decidí darlo fue anestesia total intravenosa, contiva manual, empleé cisatracurio, fueron 10 miligramos, y en este caso, fentanil lo calculé a 3 microgramos por kilo. Invadimos a la paciente con catéter venoso central, línea arterial, un catéter periférico de alto calibre, manejando perfusiones de vasopresores, así como perfusión entiva manual de fentanil y propofol. La paciente terminó realizándose una cesárea óptima. Ocupé concentraciones bajas de narcótico, en este caso por debajo de la ventana terapéutica, es decir, me puse en constante comunicación con el cirujano para que en un tiempo no mayor de 3 a 5 minutos hicieran pensamiento, abrieran abdomen y sacaran al producto. El paciente salió sin ninguna, hemodinámicamente la paciente se mantuvo estable, tuvimos un sangrado estimado de 700, con una tasa urinaria de 2 mililitros kilo hora, sin ninguna eventualidad. Como ustedes observarán mis parámetros hemodinámicos, no tuve cambios o sufrimiento a nivel neuronal, mantuve un BIS adecuado, pero la paciente no tuvo consideraciones ni repercusiones a nivel fetal con las concentraciones por debajo de la ventana terapéutica, la cual yo me fui utilizando fentanil. En aquel tiempo yo no tenía remifentanil, ocupé propofol, 30 microgramos kilo minuto a manera de perfusión continua. Jamás dejé de suministrar, en este caso norepinefrina. La paciente la pasé intubada a unidad de cuidados intensivos. Posteriormente, la paciente al siguiente día
fue extubada y estos son nuestros resultados. Muchas gracias.